favor, si de pronto empiezo a hablar muy rápido, me dicen para bajarle un poquito, que me está pegando lo del costeño. En esta mañana vamos a mirar un tema. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y en esta mañana vamos a ver esta meditación de las Escrituras y lo he titulado Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Juan capítulo 15. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 8. Dice así la Escritura. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces aquí vamos a mirar cosas muy interesantes, y como les decía, esta enseñanza la titulé Permanecer en Cristo. Vamos a orar primero antes de iniciar. Dios eterno, Dios soberano, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos das de poder nuevamente estar congregados en el nombre de Dios Jesucristo, nuestro Salvador, y también de tener el privilegio y la responsabilidad de abrir las Escrituras en esta mañana. Te rogamos para que tú seas hablando en nuestro corazón y que nosotros podamos poner en práctica esta palabra, oh Dios. Padre, así pues rogamos la guía de tu Espíritu Santo y oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí la palabrita permanecer se repite 7 veces, o sea que es una palabra muy importante en este pasaje que hemos acabado de leer, permanecer. También aparece la palabra fruto 6 veces, también una palabra muy importante. Y la vid aparece 3 veces. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo agricultor, y ellos tenían viñas, y eso era muy común en Israel. Y entonces ese trabajo de las viñas, el hombre tenía una gran responsabilidad al tener que cuidar cada fruto, al tener que cuidar fruto cuando le salía de pronto algo, quitarlo para que ese fruto fuese un fruto bueno para comer y tuviese esos nutrientes y esas vitaminas que viene con la fruta. Y dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Y esas palabras son del Señor Jesucristo. El Señor está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y algo interesante de este pasaje es que el Señor dice que Él es la vid verdadera. Y Él dice que es la vid verdadera porque hay otros que dicen ser Cristo, pero ellos no son verdaderos. Solamente hay un Cristo, hay un Salvador, y el Evangelio de Juan también nos dice en el capítulo 14 que Él es el camino y la verdad. No hay otro. Él es único. Y así como ese árbol de la viña es tiene que ser muy cuidado, tiene que tener muchos nutrientes para que ese fruto pueda ser un fruto deseable para comer. Cristo dice que Él es la vid. Cristo es ese árbol, es ese tronco en el cual
hay nutrientes, hay cosas muy interesantes. Y allí vamos a ver más adelante cosas que Cristo quiere dar. ¿A quiénes? Vamos a ver más adelante entonces a quiénes Cristo quiere dar esos nutrientes que son muy necesarios. Sigue diciendo el pasaje, y mi Padre es el labrador. O sea que aquí vemos la tarea de nuestro Dios, tanto del Hijo como del Padre, trabajando. Y el Padre entonces es el que hace la tarea de labrador, es el que tiene ese trabajo fuerte, ese trabajo duro de limpiar, ese proceso que tiene que haber en cada uno de nosotros. Y dice en Filipenses, el Padre es el encargado de limpiar la viña para que los frutos sean más nutritivos y fuertes. Y Filipenses capítulo 1 y versículo 6, yo lo tengo aquí apuntadito para que no se pierdan de ahí de donde estamos, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Padre empieza a trabajar. ¿En quién? En nosotros. Porque vamos a ver más adelante entonces que van a empezar a hablar de los pámpanos. Y esos pámpanos son aquellos que hemos creído en Cristo. Y el Padre entonces empieza a hacer ese proceso desde el momento en que ponemos la mirada en Cristo. El Padre empieza ese proceso. ¿Y cómo es ese proceso? Cuando llegan los momentos difíciles, los momentos de prueba, donde el Padre entonces utiliza estos momentos para transformar nuestro carácter y hacernos diferentes a nosotros. Porque ya no somos los mismos de cuando creímos, ¿cierto? Ya hemos, digamos que hemos sido transformados por el Señor y hemos ido cada día aprendiendo. Hemos ido absorbiendo de la vida cosas para nosotros, que Él quiere darnos a nosotros y que nosotros seguramente ya tenemos, pero muchas veces no aprovechamos lo que tenemos. Entonces, vemos aquí como tanto el Hijo como el Padre empiezan el proceso en nosotros. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí encontramos dos clases de pámpano. Y muchos estudiosos de las Escrituras dicen que este pasaje se refiere a creyentes que están en disciplina. Otros dicen que se refiere a personas que son pseudocristianos. Eso quiere decir que son personas que están en la iglesia, que están congregándose, pero que no han puesto su mirada en Cristo. ¿Y ellos qué hacen? Imitar a los creyentes. Y nuestras asambleas están llenas de muchas personas de esas, que llevan quizás sus vidas como cristianos, pero no han tenido un encuentro personal con la vid, con Cristo. Y eso, esa es la invitación que hacemos en esta mañana. Porque cuando sale la escritura, siempre tiene que haber un llamado. Y ese llamado Cristo lo hace para todo aquel, para toda persona que no tenga y que conozca a Cristo. Dice la parte final de este versículo, el versículo 2, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Interesante. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vamos a ver esta mañana tres propósitos del pámpano. Tres propósitos. Nosotros como hijos de Dios tenemos tres propósitos y lo vamos a ver en estos pasajes. Y el primer propósito es llevar mucho fruto. Interesante hacernos entonces la pregunta a nosotros. ¿Estamos llevando fruto? ¿Cómo está nuestra vida desde el primer momento en que colocamos la mirada en Cristo y cómo está hasta este momento? ¿Será que he llevado fruto? ¿O soy el mismo desde el principio? No he llevado fruto. Pues el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas es que nosotros podamos llevar fruto. Vamos a mirar el versículo 3 y dice,
ya vosotros estáis limpios por la palabra que habéis recibido. Perdón, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y nosotros estamos limpios por la palabra porque ese es el proceso que hace la palabra de Dios con nosotros. Cada vez que nosotros abrimos la escritura, ella hace ese proceso de limpiar, porque nosotros estamos con la raíz del pecado y aún hay cosas en nosotros que no deben estar. Y la palabra de Dios y el Señor hacen ese proceso de limpiarnos, para cada día nosotros ser entonces semejantes a Cristo, para nosotros cada día parecernos más a Él, y ese es el deseo de nuestro Dios. Vamos a leer un pasaje, no nos vamos a perder porque está ahí mismo en el Evangelio de Juan. Vamos a mirar el capítulo 13, sin perder el capítulo 15, capítulo 13 de Juan, y vamos a leer el versículo 10. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas, que iba a entregar al Señor. Y ahí mismo, en el capítulo 17 de Juan, y versículo 17, un pasaje que es muy conocido por todos nosotros, dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios hace ese proceso de santificación en nosotros, porque nosotros somos, hay dos clases de santificación. La primera es que somos santificados desde el primer momento en que ponemos la mirada en Cristo, posicionalmente somos santificados. Y hay una segunda, que es una santificación progresiva, que es una santificación de todos los días, de una relación con el Señor, de una purificación por medio de su palabra. Vamos a ir al versículo 4, donde vamos a encontrar esta palabra, entonces, que decíamos ahora, que era una palabra clave en estos pasajes. Y dice el versículo 4 del capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, aquí es el Señor, nos dice y nos da un buen consejo a nosotros, y dice que es necesario permanecer en la vid. ¿Qué pasa si un fruto es arrancado de la vid y cae al piso? ¿Qué pasa? Se puede podrir, ¿cierto? Porque si nadie lo recoge y se lo come, se puede podrir. Entonces el Señor dice, permanecer en mí. Es necesario permanecer en Cristo. Permanecer en Él es algo muy necesario. Y el Señor nos dice, entonces, que debemos permanecer. Y esta palabra permanecer significa quedarse donde uno está. Y no hay mejor lugar en donde uno quedarse que en Cristo. No hay otro mejor lugar para uno estar en Él. Entonces, ¿por qué dice el Señor que es necesario permanecer en Él? Pues dice, y además de eso dice que permanece en mí y yo en vosotros. Encontramos entonces algo nuevo en este pasaje. No es solamente que nosotros permanezcamos en Él, sino que si nosotros permanecemos en Cristo, Él va a permanecer en nosotros. Es una garantía para nosotros. Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, explica y dice por qué es necesario permanecer en Cristo y Él en nosotros, y lo explica. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, hermanos, el Señor aquí nos hace un llamado de atención a todos nosotros, porque muchas veces entonces queremos irnos de la vid, queremos soltarnos de la vid. Entonces, esto nos hace a nosotros pensar que somos autosuficientes. Y el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos dependientes de Él, que seamos dependientes. Y es necesario permanecer en Cristo, ¿por qué? Vamos a ver 4 puntos aquí solamente para decirlos. Primero, comunión con el Señor, cuando permanecemos en Cristo. Comunión con el Señor.
Número 2, en oración. ¿Cómo permanecemos con el Señor, en comunión con Él, en oración? Y esto hace algo en nosotros, un crecimiento espiritual. ¿Y qué más hace? Una hermandad entre nosotros, una comunión. Y eso solo se puede lograr cuando permanecemos en Cristo, cuando permanecemos en la vid. Y dice el pasaje número 5, versículo número 5, dice, yo soy la vid, nuevamente Cristo recalcando. ¿Por qué será que lo recalca tanto? Porque es muy importante para nosotros. El hombre, nosotros somos muy olvidadizos. Entonces el Señor lo recalca varias veces porque es necesario, porque lo olvidamos muy frecuentemente lo olvidamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el fruto no puede hacer nada sin el árbol, sin recibir los nutrientes, las vitaminas, todo lo que absorbe el fruto del árbol. Así somos nosotros. No podemos hacer nada si nos separamos del Señor. Y si hacemos algo, entonces quiere decir que lo estamos haciendo en la carne, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Entonces, como decía ahora, muchas veces queremos ser autosuficientes, pero en la vida cristiana debemos ser dependientes del Señor. Todo lo contrario, debemos depender de Él diariamente, aunque eso nos cueste mucho. Y vamos a leer un pasaje que es muy importante y me ha impactado mucho, hablando de la dependencia del Señor y de la intimidad que tenemos con Él. Juan, capítulo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10, y el versículo 27, donde el Señor dice lo siguiente. Juan, capítulo 10, y versículo 27, dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Interesante, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Saben por qué las ovejas escuchan la voz y lo siguen? Porque ellas son dependientes del pastor. Porque ellas sin el pastor no pueden hacer absolutamente nada. Ellas son totalmente dependientes de él. Para todo. Él las alimenta, él las pastorea, él las cuida, él las alimenta. La oveja puede estar a 1 metro del agua y si el pastor no la lleva hasta allá, se muere de sed, porque ya no llega hasta allá si el pastor no la lleva. Entonces, como ellas son dependientes de él, ellas conocen la voz. Cuando él las llama, ellas vienen a que conocen su voz. Y eso es lo que quiere Cristo con cada uno de nosotros. Que nosotros le escuchemos a él, como tenemos una buena relación con él, una buena amistad con el Señor, que podamos nosotros entonces ser nosotros receptivos a la voz de él. Y podamos entonces depender, así como el pámpano depende de la vid. Y dice el pasaje número 6, y este pasaje es una advertencia para todo aquel que no conoce a Cristo. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Eso qué quiere decir? Que ese va a ser el fin de aquellas personas que no quieren obedecer al llamado de Cristo. Lo que hablamos ahora en la cena, lo que cantamos, ese es el deseo de Cristo, que ningún hombre perezca, que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Ese fue el segundo propósito de que Cristo viniese a morir en la cruz de Calvario, porque el primero fue obedecer a su Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo como siervo vino a aprender la obediencia, pero también vino a morir en nuestro lugar.
Porque en Cristo se cumple todas las características del Cordero. El único, un Cordero sin mancha, puro, sin contaminación, sin defecto, Él. Porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Pero entonces en esta mañana te hacemos la invitación que pongas tu mirada en Cristo. Ese es el deseo de nuestro Señor y también el nuestro, de que tú vengas y hagas parte de la familia de Dios. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí, nuevamente recalca el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces encontramos aquí otra cosa muy interesante. Si permanecéis en mí. La insistencia que pide Cristo de nosotros de permanecer en Él es porque como hombres lo olvidamos muy rápido. Y dice algo que añade el Señor, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Algo nuevo que hemos leído en estos pasajes. Ahora el Señor añadió algo nuevo. Y mis palabras permanecen en vosotros. Y esto va a causar un impacto en nuestras vidas. Esto tiene un propósito final. Pero antes de eso, vamos a mirar un pasaje en Juan, capítulo 14. Una hojita atrás. Juan, capítulo 14. Y el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando permanecemos en el Señor entonces hace que nosotros, su palabra, podamos atesorarla, podamos guardarla en nuestro corazón. Pero no solamente para que quede ahí guardada, sino para ponerla por obra en nuestras vidas. Porque ese es el deseo del Señor, que nosotros seamos imitadores de Cristo. Como dice la Escritura, que podamos seguir las pisadas del Maestro. Que nosotros entonces podamos tener el deseo de imitar a nuestro Señor. Y esto entonces causa en nosotros algo. ¿Y qué es lo que causa? Pues dice el versículo 7, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor va a escuchar nuestras oraciones y las va a responder conforme a su voluntad. Entonces usted se preguntará, yo llevo orando mucho tiempo por algo, pero el Señor no me responde. ¿Qué pasa que no me responde? ¿Será que estoy haciendo algo malo, estoy orando mal o no estoy pidiendo como debe ser? Puede ser, porque la Escritura dice que no pidamos para nuestros deleites. Muchas veces esto pasa en nosotros. ¿Qué pedimos para nuestros deleites? Y no pedimos para que el Señor sea glorificado con lo que pedimos. O seguramente también el Señor tiene un tiempo establecido para responder. Porque el Señor es soberano y Él responde en su debido tiempo. Y esto también entonces nos lleva a ver el segundo propósito. Y el segundo propósito de nuestro Señor para con nosotros es que Él responderá nuestras oraciones. Y vamos a ver el último pasaje, ya para terminar. Dice, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Para que cada uno de nosotros lo tengamos en nuestra mente y meditemos en ello. ¿Será que estamos glorificando a Dios con lo que estamos entregando para Él? Porque el Señor a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los que hemos puesto la mirada en Él, desde el primer momento, Él nos ha equipado a cada uno de nosotros con por lo menos un don espiritual, por lo menos uno. Unos que tienen 2, 3, pero por lo menos tenemos un don espiritual.
La pregunta es, ¿estás usando ese don espiritual? Número 1, para la gloria de Dios. Número 2, para edificación de la iglesia. Porque el Señor se glorifica en eso, en que llevemos mucho fruto. Entonces, tercer y último propósito. Glorificar a Dios. Primer propósito, hermanos. ¿Quién me lo repite? 3 propósitos vimos en esta mañana. Permaneciendo en Cristo, eso da como resultado 3 propósitos. ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál es el primer entonces propósito que vimos en esta mañana? ¿Cuál fue el primero? Llevar mucho fruto. Ese maestro es malo. Llevar mucho fruto. ¿Cuál fue el segundo? ¿Cuál? Segundo propósito. Segundo propósito, que el Señor va a responder nuestras oraciones. Y tercero, glorificar. El Señor es glorificado cuando nosotros entonces hacemos algo, no para nosotros, no para nuestra vanagloria, sino para Él. Porque nosotros no hacemos nada para Él. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a permanecer en Él. El Señor lo recalcaba mucho en lo que leímos en esta mañana. Permanecer 7 veces. 7 veces el permanecer en el Señor. Es algo fundamental en nosotros, entonces, permanecer al lado de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por el privilegio tan grande que nos da de ser hechos hijos de Dios, porque no lo éramos, pero ahora por Cristo somos hechos hijos de Dios. Padre, te agradecemos por tu ayuda en esta mañana, a través de las Escrituras, por la guía de tu Espíritu Santo, y ayúdanos a poner en obra esta palabra que nos has enseñado en esta mañana. Gracias te damos, pues, y así oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén.